Bueno, primero agradecer a la Colmena por el trabajo rápido y arduo que han hecho para hacer este evento, y nuevamente por invitarme a hacer mis días más felices poniendo cosas realmente interesantes, como es este libro. No sé no sé si pueda hacer una reseña del libro. Yo creo que no, porque es imposible reseñar un libro de 2 tomos en 15 minutos o 20, pero en todo caso voy a tratar de hacer un recorrido sobre los temas más importantes. Igual esta decisión es arbitraria porque son los más importantes para mí, pero igual trataré de esbozar los puntos con los que estamos familiarizados, ¿no? Con la teoría de la individuación, con las pruebas y los soportes. Y de hecho este trabajo es muy importante porque, como comentaba con Danilo, es un trabajo de campo exhaustivo de unos 4 o 5 años, en donde Katia Araujo y él han llevado la investigación a su sombra. Entonces, bueno, empezaré primero señalando para qué sirve este libro, ¿no? Para qué sirve todo esto que han hecho ellos. Y en primer lugar sirve porque ellos están formando como una especie de cartografía de la sociedad chilena. Una cartografía para nada fácil, de hecho complicada, y la están evaluando bajo ciertas pruebas. Pruebas bajo la premisa o la conceptualización de Danilo, que no son necesariamente momentos difíciles o algo así, sino que son pruebas estructurales sobre todo. Hay algunas más complejas que otras, hay algunas que tienen un matiz un poco más personal, íntimo, pero que no dejan de ser pruebas. Y primero habría que referirse a lo que es una prueba, y principalmente es un producto, algo que se tiene que enfrentar y que está puesto por instituciones, en primer lugar. No toda prueba es institucional, pero por ejemplo la escuela o la universidad sí lo son. En el caso de este libro, la democracia o la amistad o la pareja conyugal son una prueba, y eso es reflejo de que no todas las pruebas vienen de las instituciones, sobre todo. Y la prueba remite a 3 cosas muy importantes, que es primero una narrativa que es indisociable de la persona, pues, que relata y se elabora en ciertos testimonios los que hace. Habría que ver la especificidad de estos relatos, o cómo ellos se elaboran a sí mismos cuando responden las preguntas que se han hecho. La segunda característica a la que remite la prueba es una concepción del individuo que tiene que enfrentarlas. Y tiene que enfrentarlas, pero no necesariamente tiene que salir airoso. Y esa es una de las grandes contribuciones de, al menos la sociología del individuo de Danilo, que es un poco matizar este individuo autónomo y que va superando pruebas y que va siempre hacia adelante, y que no tiene ni temores, no tiene miedos, y que todo lo supera. Pero sabemos que no es así, que las pruebas pueden ser, puede haber pruebas como el fracaso escolar, que no necesariamente tienen efectos negativos, o un divorcio no necesariamente tiene efectos negativos, sino que puede, dentro de esta contingencia, salir por otro lado y no ser necesariamente un aspecto al que haya que decir que con el que no se ha cumplido, o superar una prueba no implica digamos, un fracaso. Esa es una segunda y tercera casi ya característica, que es la contingencia de los resultados. Los resultados de las pruebas no son positivos ni negativos, simplemente son evaluaciones a las que uno tiene que acercarse. Y por ejemplo, en el mismo texto, que ya es bastante ligero y con bastantes testimonios, mucha gente está divorciada, separada o alejada de su pareja, pero eso no necesariamente implica un fracaso. Muchas de las personas entrevistadas también comentan que hay pruebas que al no pasar una prueba les ha permitido acceder a otros ámbitos laborales o, digamos, emocionales o de pareja. Eso también es súper interesante para comprender lo que hacen Danilo y Katia Araujo,
retratando a la sociedad chilena, que no es para nada fácil. Bueno, y las nueve pruebas que ellos han propuesto, de hecho hay muchas más, o sea, al leer el libro se te ocurren otras, porque son principalmente desafíos, no necesariamente, digamos, juveniles. Creo que el de menor edad tenía 33 años y hasta los 55, 60 años. Entonces hay una cantidad de pruebas o desafíos que han quedado invisibilizados, y esa es una pregunta que luego voy a reformular, porque también se ha elaborado el trabajo a partir de sectores populares y clases medias. Entonces hay desafíos de, digamos, las clases altas o de la élite, que también tienen que ser estudiados, y que supongo por el carácter gigantesco de esta investigación no se ha podido abordar, pero que también tiene que ser, y eso sí le pediría a Danilo que matice un poco, o sea, qué ha quedado fuera en la investigación, porque en toda investigación quedan cosas fuera, pero que habría que son igual de importantes, ¿no? Entonces, antes de que se me vaya el tiempo, voy a enumerar brevemente las pruebas a las que la sociedad chilena se encuentra enfrentada, que es primero un modelo de sociedad, que es el modelo neoliberal. El segundo que yo he visto es la democracia como prueba cotidiana. En tercer lugar es la posición social como una prueba, y esto remite a un punto de los más interesantes en el libro, que es la inconsistencia posicional. La tercera prueba es sobre el uso del tiempo, algo no muy estudiado o elaborado en las ciencias sociales peruanas, creo, pero que sí se remite a tensiones o a mucho estrés. Todo esto del trabajo que coloniza la vida cotidiana, que es la quinta prueba, que es el trabajo sin fin. La sexta es la del mérito, y un poco ya enlazándonos con lo que comenta Danilo, es esto del chaqueteo. Y el chaqueteo es una práctica, pues, para defenderse, para defenderse y atacar. Es como lo que utilicemos aquí es serruchar el piso, ¿no? Serruchar el piso. Entonces, eso también, digamos, introduce cierta incertidumbre o cierto miedo a los actores. Y luego volveré sobre esto, porque también es un punto bien importante. La séptima prueba son sobre relaciones interpersonales. La octava es sobre la familia, los hijos, y la novena es sobre la pareja, si no me equivoco, o en todo caso Danilo hará algunas salvedades. Pero comencé con la pregunta: ¿para qué sirve esta investigación? Y aquí cito lo que comentan Danilo y Katia, que señalan: lo central es reconstruir el carácter específico de una sociedad histórica a escala de sus individuos. Esto quiere decir que si es relevante conocer cómo se producen los individuos al enfrentar los problemas y requerimientos cotidianos ordinarios, procesos de individuación, al final del camino, el objetivo es diseñar una cartografía particular, capaz de cubrir a la sociedad y a sus principales problemas, condensándola en un conjunto de grandes pruebas estructurales, por ejemplo, entre otras, la democratización, el trabajo, la posición social o las relaciones con los otros, que se deben enfrentar y en cuyo enfrentamiento se producen los individuos. Y esta propuesta de individuación es cómo estructuralmente en cada sociedad y en cada momento histórico se producen individuos particulares. Entonces, con eso ya es un poco arrancar con lo que es el libro, no sin antes señalar que hay una interrogación por el tipo de individuo que se estructura en una sociedad, y que la individuación es siempre una macrosociología, y esto lo señala Danilo en la entrevista, que siempre desde lo individual no es quedarse ahí, sino es ponerlo en diálogo de nuevo con lo macro, con lo estructural. O sea, la sociología del individuo no es una sociología atomizada, sino que tiene que estar en constante diálogo y volver a lo estructuralmente un poco más grande y condensado, como puede ser la política, la economía, el consumo, entre otras cosas. Eso no quiere decir que en espacios un poco más oscuros y relativamente poco estudiados, como es el amor, el trabajo, el humor,
entre otras cosas, ¿no? que se me van ocurriendo, que se me fueron ocurriendo a medida que leía el libro. Y ya brevemente para cerrar con los campos, con las pruebas y con los campos temáticos que han hecho, una primera parte, un primer campo temático es la condición histórica de la sociedad chilena. La segunda remite a los lugares y a los tiempos. Los lugares es la inconsistencia posicional en lo que cada uno se ve, y aquí la incertidumbre para mí juega un papel muy importante. Eso por el lado de los lugares. Los tiempos es el trabajo sin fin, el uso del tiempo, el estrés, la necesidad de estar trabajando, el trabajo colonizando la vida cotidiana, llevándose trabajo a la casa, digamos. Y esto tiene consecuencias con quitarle tiempo a la familia o a los hijos, o quitarse el tiempo para sí. El cuarto campo temático trata sobre los esfuerzos laborales y las recompensas. Aquí viene el mérito. El tercero es ese, y el cuarto es las relaciones sociales, tanto las anónimas con los extraños que podemos conocer en las calles, y en Chile es Danilo lo trata como una jungla de gente que es siempre un peligro, un potencial peligro para el otro, algo que no dista un poco de la sociedad peruana, pero también va hasta las más íntimas. O sea, de lo anónimo a lo íntimo hay toda una gradación que en el libro creo que se ha descrito con bastante detalle. Primero vamos a esbozar brevemente sobre la condición histórica, y el punto de partida es 1973, con el golpe de Estado. Y este golpe de Estado, en sus proyectos está producir un hombre nuevo. Pero este hombre nuevo, digamos el homo neoliberal que señalan Danilo y Katia, es más, al parecer, un momento histórico que un modelo de sociedad. Y esa es una conclusión a la que ellos llegan. No sé si conclusión, pero es un matiz al que ellos ponen a esta concepción de un homo neoliberal, digamos, regido por el mercado y por el consumo. O sea, es un tránsito. Chile fue un laboratorio de un tránsito del Estado al mercado. Esa es una primera característica. Y los matices o detalles que señalan este cambio es que no hay una narrativa hegemónica para referirse al golpe de Estado de 1973. No hay una narrativa hegemónica porque hay muchas, y hay muchas contadas en clave anecdótica. O sea, mucho apelar al humor, apelar a recuerdos, pero que no tienen una sustancia que digan, bueno, así fue, y esta es la narrativa hegemónica que se ha elaborado a partir del 73 hasta ahora. Y aquí algo interesante es que muchos de los recuerdos del pasado, como se ve en el libro, se enhebran con experiencias personales, pero no llegan a salir completamente de ahí. O sea, es suceso histórico importante parece no querer ser manifestado. O sea, de la política no se habla mucho, se comenta en el libro. Y hay un cambio, un alejamiento de la política por el temor, pero este cambio no es radical, sino que los individuos chilenos van por propuestas más pragmáticas, y ese es un cambio que habría que evaluar, porque es un nuevo tipo de participación, y es en la participación donde los individuos se intersectan o se vuelven ciudadanos, se intersectan con otra esfera y se vuelven ciudadanos. Ese es, en muy breves palabras, lo que trata un poco la condición histórica de la sociedad chilena. Ahora, hay dos ejes en este primer tomo, porque el primer tomo es uno sobre política, historia, economía, consumo, y el tercero es un poco más de irritaciones relacionales, cómo nos relacionamos con otras personas, la familia, la pareja y los hijos. En cuanto a la economía y el consumo, se señala que el consumo es una ficción de igualdad. Y esto no es novedad, porque ya François Dubé viene diciendo que la democracia es una ficción necesaria. Y son ficciones que operan en nuestra vida social, en nuestras cabezas, y todo lo que nosotros pensamos tiene un correlato en la realidad que es sumamente importante.
Y luego la elaboración sobre el consumo hay dos ejes bien importantes. Uno es el de la primera democratización de la sociedad chilena, que es un anhelo por la igualdad. Pero esta igualdad quedó opacada, o no opacada, pero es la base para una segunda democratización, que es la de la horizontalidad, que es más que todo un anhelo interactivo de tratarse como iguales. Y este cómo es muy particular, porque es cómo trato a alguien, a un extraño, como si fuera un igual. Crea muchas tensiones, crea mucho estrés, crea bastante miedo e incertidumbre, pero es un anhelo que tienen sobre todo los sectores populares, creo yo. Bueno, con eso, brevemente, se ha esbozado lo que es la condición histórica de la sociedad chilena. Entonces entramos ahora al segundo eje temático, que es sobre posiciones y temporalidades. Y este es un aporte bien interesante porque no es el clásico de la estratificación, digamos. Es una estratificación otra, o una morfología distinta de la sociedad chilena, donde estar en un lugar, ocupar una posición social, no es totalmente seguro. Y es en las inseguridades expresadas por los entrevistados donde, creo yo, se ha propuesto esto de inconsistencia posicional, porque no es estar solamente dentro. Estar dentro igual crea estrés, igual crea cierto miedo, porque en la sociedad chilena la posición social es una prueba que tiene que ser mantenida. Entonces, aún estando dentro de una posición social que tienen que defender, se sienten muy frágiles, porque sienten que su emplazamiento social es susceptible de deterioro, y al parecer no es tan distinto de acá, y luego esperemos ensayar en el tiempo de las preguntas una comparación también con el caso peruano. Luego señalan que el trabajo después ha perdido todo este carácter que protegía a las personas, sino que más bien las deja no a la deriva, pero que la sobrecarga. Hay sobreendeudamiento y trabajo sin fin que muchas veces se sacrifica a las personas de la familia. Y por otro lado hay peligros urbanos como la droga, la delincuencia, entre otros, ¿no? Y los desequilibrios temporales tienen que ver un poco más con la gestión del tiempo en la sociedad chilena. Aquí habría que ver también cómo se emplea el tiempo, y aquí se hablan de cosas que ya he dicho: el trabajo sin fin, el trabajo que no puedes dejarlo, el trabajo que te llevas a la casa, un trabajo que en verdad no tiene fin. El horario de trabajo creo que es cada vez menos respetado, o no sé si será así ahora, y eso tiene consecuencias en la familia, ya sea con la cónyuge o con la pareja, con la vida social y con el tiempo libre. Pero ese tiempo libre es paradójico porque no es un tiempo libre liberado, es un tiempo libre que se usa para otras cosas. Entonces, aquí Danilo, creo que teniendo en cuenta mucho el aporte de François de Cinqui, habla del trabajo como un soporte existencial, pero que también habla de las infidelidades profesionales, algo así. Uno valora tanto su trabajo que muchas veces quienes se ven afectados son la familia y la pareja, o cuando no se tienen hijos es la pareja sobre todo. Esas son las infidelidades profesionales que François de Cinqui elaboraba en todo lo que es sobre separación, divorcio, o incluso vidas conyugales. Ya entrando al siguiente tomo y apurándome un poco, hay esfuerzos y recompensas, hay una desmesura laboral, hay este chaqueteo, hay esa desconfianza, entre los mismos trabajadores de una empresa, digamos. Y el chaqueteo es nada más que serruchar el piso, y ese serruchar el piso te remite nuevamente a esta inconsistencia posicional, a no saber qué va a pasar, a esta porosidad del lugar donde yo me encuentro.
Entonces eso también es una fuente de incertidumbre, de estrés o de no saber qué va a pasar luego. Y es por eso que muchos de los entrevistados se aferran bastante a defender su posición social. La posición social tiene que ser ocupada por ellos y tiene que ser defendida por ellos. Habría que ver un poco cómo es toda la dinámica de la movilidad social en Chile, que eso también quedaría para las preguntas, digamos. Ya hay bastante competencia. Y luego entramos a todo lo que es el mérito. Y en el mérito sí, aquí habría una especie de conjunción con uno de los primeros trabajos de Danilo y François Dubé. El mérito se relaciona mucho con las certificaciones escolares. Y estas certificaciones escolares, educativas, perdón, crean una especie de barrera hacia el mercado laboral. Por supuesto que para eso hay estrategias, y están las redes que uno puede ir elaborando, pero al parecer hay un sentido de si no tengo el título, si no tengo una carrera profesional, no voy a poder acceder a un mercado laboral que me remunere de la manera que yo pienso que podría ser. Entonces ahí vemos como los trabajos previos de Danilo también se plasman aquí, y sobre todo en la cuestión del mérito, porque hay una cultura meritocrática pero que es mermada por toda una cultura también de las redes y de los contactos. Entonces ahí nuevamente, y creo que en todo el trabajo encontramos una tensión. Ya para terminar, que es lo más bonito, qué pena, brevemente es sobre orientaciones relacionales, y resumiéndolo bastante es como uno es otro para el otro, y el otro es una especie de digamos, un peligro constante en la vida cotidiana. El andar por las calles es una situación también de tensión y de tensión muy fuerte. Danilo describe 3 junglas que solo las voy a nombrar, que es la inmobiliaria, el transporte y de las calles. El otro señala es un desafío cotidiano. Y en la familia los hijos actúan como soporte de la existencia, que muchas veces pueden ser los no usados con esa palabra que es tan fuerte, pero que sí uno se soporta en personas muy cercanas. Y estos soportes no son necesariamente, bueno, son legítimos, pero son muy volátiles, digamos. Es un proceso por el que se tiene que seguir. Y ayer se comentaba que donde los hijos eran un soporte mucho más grande era cuando eran pequeños. Cuando son grandes ya cada uno va buscando un poco la independencia. Y ya para terminar, una parte del libro muy interesante y que se podría abrir una agenda de investigación sobre las relaciones de pareja, parejas a distancia, es parte de una premisa en Chile. En Chile la premisa es que hay que tener pareja. O sea, no se puede no tener pareja en Chile. Y dentro de las relaciones ya conyugales, Danilo y Katia proponen 3 imaginarios, que espero ya Danilo desarrolle porque ya no tengo tiempo. Uno es el de la protección, el otro el de la función, relacionada bastante con la pasión que hay, y el otro es de la independencia. Sin embargo, la pareja supone también un conjunto de arreglos y negociaciones cotidianas. O sea, no es simplemente la convivencia, sino es toda esta negociación que se da entre la pareja y la otra persona. Y ya para terminar, uno de los aportes creo más importantes del libro es que la sociología no deja de ser una ciencia social que molesta, y que te quita esa inocencia que uno a veces tiene y que da por sentado. La reflexión que yo haría de todo el libro, en breve, es que que ya les goza Danilo en este libro, es que en estas relaciones de pareja, y en verdad en varias otras relaciones, ya sean anónimas, uno debe concebirse a sí mismo como un problema también para el otro, y no solamente el otro es un problema para mí. Entonces eso es bastante importante,
porque te hace reflexionar bastante sobre tus propias prácticas. Lamentablemente en los estudios de sociología, por ejemplo en Bourdieu, el único que era reflexivo era Bourdieu y no eran sus entrevistados como él quisiera, ¿no? Y ya listo, creo que eso es todo. Me quedan preguntas, pero supongo que serán ya para o quieres que las lance ahorita para provocar. La primera son aspectos metodológicos, sobre todo ¿por qué no abordar un mundo también cambiante y volátil como el juvenil? Y la segunda en contrametodología es qué ha quedado fuera en la investigación. La segunda pregunta es también qué pruebas han quedado fuera que ustedes han visto pero tal vez el material no les daba para explayarse tanto. Y una tercera pregunta que es un poco más pesada, es una curiosidad, es mucho se habla de la experiencia de las personas. Sin embargo, habría que ver, ya este es un paso mucho más atrás, que es desde cuándo se viene a conceptualizar, quiénes vienen a hacerlo, quiénes conceptualizan la experiencia de tanto los franceses, alemanes, ingleses y las personas de Estados Unidos, donde son corrientes muy fuertes, pero ¿a partir de qué? ¿A partir de qué momento? ¿En qué momento histórico permitió que los sociólogos entraran a analizar las experiencias de las personas? Pues que es algo tan difícil y complicado, y la experiencia de la persona es bastante marcada por el tiempo. Haciendo un trabajo con jóvenes, estaba muy claro que si hacíamos una representación en collage, probablemente las figuras que estaban ahí eran solo una aquí y ahora, y se las hacía de acá a 2 meses iban a salir otras cosas. Entonces es un terreno bastante complicado conceptualizar experiencias, o qué significa ser chileno hoy, sobre todo con este matiz temporal, ¿no? O sea, qué tanto se puede aplicar estos trabajos, que es un trabajo mastodónico, pero que igual tiene elementos de discusión, y eso es, creo, también el aporte del trabajo. El trabajo, no, aparte de cartografiar la sociedad chilena, nos remite también a explorar otros temas. Entre líneas sería el fracaso escolar, el fracaso conyugal, el amor, las relaciones de pareja, las relaciones de lazos sociales entre parejas, las relaciones con los hijos, el divorcio. Todas esas, digamos, vicisitudes de la vida deben ser o no, y por qué, problematizadas y analizadas. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias a Julio primero por la invitación, por supuesto, y después porque hizo el trabajo sucio de tener que resumir el libro con su lectura muy personal e interesante de las cosas que hemos podido hacer con Katia. En los 20 minutos que voy a presentar lo que más interesante va a ser las preguntas, voy a tratar no de regresar en el libro, sino explicarles por qué hicimos lo que hicimos con Katia, y entonces una suerte de reflexividad a distancia de la encuesta y los resultados que hubieron, y por qué creo yo que tiene cierto interés hacer lo que hicimos, en todo caso lo que hace Katia, y eventualmente conmigo. Primer punto, voy a hacer 6 grandes puntos que voy a tratar de presentarles para facilitar la grabación de memoria. Primer punto, ¿a quién, o mejor dicho, hacia quién o para quién hacemos la sociología? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Durante mucho tiempo quiere decir desde que la sociología nació en algún momento durante el siglo XIX, fue evidente que los 2 grandes procesos políticos que interesaron a los sociólogos eran la transformación política, que nació en las sociedades burguesas del siglo XIX en Europa, esencialmente donde nace la sociología, y las consecuencias de la revolución industrial.
Y el gran, o los dos grandes operadores analíticos evidentes para los sociólogos fue, por un lado, el marco de la sociedad nacional y del otro lado, la noción de clases sociales, que eran dos dimensiones absolutamente evidentes de la experiencia de los actores sociales. Y la sociología, no voy a regresar a decirlo porque es tan fácil entenderlo, construyó lo esencial de su arsenal de descripción de la sociedad en términos de clases sociales. Grupos socioprofesionales, gremios, cambian la denominación de los países, eso fue la sociología. Y lo fue, como Marx mismo lo dice, yo no inventé la lucha de clases. Las clases eran un lenguaje, entre comillas, natural, es decir, histórico y políticamente fabricado, de una historia particular que daba sentido al horizonte de interpretación que los autores tenían en los centros en los cuales estaban viviendo. La clase era casi evidente en su expresión fenoménica y en su expresión de comprensión de la sociedad. Si me parece que hay que interesarnos a los individuos, es porque en los últimos 40 o 50 años, todo un debate sobre esas formas de filiaciones, los individuos tienen cada vez más una demanda particular, que es tratar de comprender la sociedad en la que viven a partir de experiencias cada vez más personales. Eso no quiere decir, por favor, que las clases sociales no han desaparecido. Quiere decir que probablemente, en tanto que operador analítico, no tiene la misma fuerza de persuasión y de interpretación y de comunicación entre los actores y los analistas. Tenemos que hacer una sociología que se dirija a los individuos, porque tenemos que traducir los grandes desafíos estructurales de una sociedad a escala de actores individuales. Eso me parece a mí que es hoy en día el destinatario esencial del trabajo de los sociólogos. Eso no quiere decir que no vamos a dejar de hacer consultorías, que no se hacen cifras para el Estado, que no se hacen cifras para empresas privadas, que no se hacen todo lo que ustedes quieran. Pero la sociología que ustedes, que van a hacer sociología crítica para los movimientos de emancipación, etcétera, etcétera. Pero el destinatario del trabajo que ustedes hacen tiene implicaciones muy importantes en el trabajo que ustedes realizan. Al fin de cuentas, si las estadísticas han sido y son un método importante de la sociología, es porque el aparato público estatal, en este caso estadística tiene el alemán, quiere decir las matemáticas del Estado, fue una necesidad de nacimiento de los estados modernos que requerían estadísticas para gobernar la sociedad. Entonces nunca se olviden que la sociología no flota, se escribe para alguien. Y bien, hoy en día, ante las nuevas transformaciones sociales, hay que hacer sociología también que se dirija hacia los individuos. Hay una sociología para el Estado, hay una sociología para organismos internacionales, hay una sociología para movimientos sociales, hay una sociología para empresas privadas, hay una sociología para la opinión pública y hay una sociología para los individuos. En cada una de estas perspectivas, el tipo de sociología que ustedes realizan cambia en sus nociones, en sus objetivos. Segundo punto, ¿qué es el individuo? Aquí, descripción muy rápida. Hay un trabajo de un antropólogo francés que me parece clara porque por lo menos definió las cosas en los dos ejes. El individuo quiere decir, de un lado, un ente empírico. En ese punto de vista no hay ninguna especificidad humana de los individuos. En un grupo de animales hay entes individuales. Y después está la concepción del individuo como sujeto moral, que es la gran invención que a partir del siglo XVII se hizo en el mundo occidental, donde el individuo fue asociado a ciertas características morales particulares: la autonomía, la capacidad crítica de darse sus propias leyes, la independencia económica, el individualismo posesivo de Hobbes y Locke, es por supuesto la capacidad de autocontrol pulsional y es el tema de la autenticidad de la vida individual, íntima. Quiero decirles que el individuo tal como fue fabricado en los últimos 3 años en Occidente es una de las representaciones culturales posibles. El individuo en el cual se trata de hacer el objetivo de la sociología quiere decir una cosa simple, básica y muy importante para mí. Todas las sociedades tienen individuos como entes empíricos. Desde las más antiguas hasta las modernas, no pueden no tener individuos. Concíbalos como ustedes quieran culturalmente. La concepción del individuo ente singular en el Imperio Romano es diferente al que tenemos hoy en día. Pero habían individuos, no podían no haber individuos. Lo cual quiere decir, si están siguiéndome, que no todas las sociedades han conocido la modernidad tal como se dio en la expresión histórica recién. Mercado, Estado, cultura. Pero que todas las sociedades tienen necesariamente que fabricar individuos. Y que si ustedes quieren buscar el elemento cero, entre comillas, de la posibilidad de una sociología comparativa a la vez en la historia y en las sociedades, en el tiempo y en el espacio, el individuo, comprendido en esta segunda acepción,
se convierte en uno de los más importantes factores de la sociología comparada. Insisto, no todas las sociedades tienen mercado, democracias, instituciones, etcétera, etcétera. Todas las sociedades colectivas humanas no pueden no fabricar a través de procesos muy distintos individuos. Y hay una apuesta crítica, por supuesto, en arrancar, de la manera como ha sido teorizado exclusivamente en la tradición occidental, para dar paso a otras vertientes posibles del individualismo. Segundo punto, que es el individuo un ente singular que es producido necesariamente por una sociedad. Tercer punto, lo esencial no son los individuos en sí mismos, son los procesos históricos y estructurales de individuación, es decir, cómo se fabrican los individuos. Y la sociología, creo yo, puede reescribir la tradición sociológica, siempre ha hecho eso. Ha tratado de describir cómo se fabricaron, a través de un conjunto de cambios estructurales, los individuos. El mercado y la aparición de relaciones capitalistas de trabajo transforma en profundidad los tipos de individuos que se fabrican. La aparición de la propiedad privada, la extensión de los sistemas culturales, las instituciones educativas. Todo eso hace que la sociedad fabrique individuos colectivamente de maneras distintas. Y que estemos en la Edad Media europea, estemos en la América Latina del siglo XIX, o en sociedades mucho más antiguas, siempre hay un modo colectivo de fabricación de individuos. La sociología es la capacidad de describir un colectivo a partir de los procesos históricos y estructurales de individuación. ¿Qué es la sociedad? Un tipo histórico particular de individuación. Describir el modo histórico de individuación es describir un colectivo en su globalidad. Para que entiendan bien la frase, durante mucho tiempo la sociología escogió otra manera para hacer la macrosociología. Fue esa representación particular de la idea de sociedad, cuya versión hoy en día la más construida es la teoría de los sistemas. Hay un sistema político, un sistema económico, un sistema cultural, añaden el que escribió, en Luhmann hay 17 o 18 sistemas que más o menos se interrelacionan entre ellos. En Parson había 4, ampliado, y esa es la teoría de la sociedad. ¿Por qué no? Es una manera de tratar de describir un colectivo a través de la coordinación de los grandes conjuntos sistémicos. Hay otras posibilidades de hacer otras macrosociologías. Se pueden hacer relaciones de clase. Me parece que la individuación puede ser una manera de producir desde otras bases una macrosociología. Es decir, transmitir la capacidad a los actores individuales de comprender desde sus experiencias personales el tipo de sociedades en el cual están viviendo. Cuarto punto. La individuación se puede hacer de muchas maneras. La estrategia de investigación que escogimos con Katia en este trabajo es a través de, como Julio lo ha presentado muy bien, la noción de pruebas, desafíos. La idea es muy simple. En una sociedad, en toda sociedad, los individuos están obligados a enfrentar un número más o menos amplio, pero limitado, de grandes pruebas estructurales. Esas pruebas, Julio tiene razón, nunca son exhaustivas, pero tampoco lo es la teoría de sistemas. ¿Por qué 17 sistemas y no 14 o 13 o 22? Depende de la descripción. Lo importante es comprender que en tanto que miembro de una sociedad en un momento histórico, yo no puedo no enfrentar ese tipo de pruebas porque estructuralmente la sociedad me obliga a tener que enfrentarlas. Ustedes no pueden, en una sociedad que ha conocido la transición del feudalismo al capitalismo, no ganar su vida en el mercado de trabajo. No pueden. A menos que sean rentistas y a menos que quieran cambiar radicalmente las relaciones de propiedad, van a tener que enfrentar su vida teniendo que ganar su vida en el mercado de trabajo. Ya sea como trabajador informal o como asalariado. Es el destino de la gran cantidad de las personas. Y esa prueba es estructural, no depende de ustedes. Pero esa prueba tiene consecuencias mayores en la medida en que ustedes van a ser fabricados entre los individuos. Y lo que es válido para el mercado de trabajo es válido para otro conjunto de pruebas sociales. La prueba es el operador analítico que intenta establecer un vínculo entre las grandes transformaciones estructurales y las experiencias subjetivas. Es lo que permite traducir las estructuras en experiencias y lo que le da sentido a las experiencias como estructuras. Y entonces lograr cartografiar el conjunto de las pruebas es de alguna manera describir una sociedad como una fábrica de fabricación por el medio de la individuación. Entonces, la investigación en Chile
basada en técnicas cualitativas, lo digo como propio, realizaremos las preguntas. Se puede hacer perfectamente sociología de la individuación con métodos cuantitativos o análisis de red, no es que la tecnología, la técnica sea específica. En todo caso, con Katia trabajamos con entrevistas semidirectivas, un buen centenar, en 3 ciudades chilenas, y el objetivo era producir inductivamente, es decir, desde los relatos de los actores, las grandes pruebas de la sociedad chilena. Insisto, se parte de las experiencias individuales y se construyen inductivamente las grandes pruebas de la sociedad, haciendo la hipótesis que los grandes desafíos estructurales tienen que encontrarse, se encuentran en las experiencias de los individuos. Y que, por supuesto, eso quiere decir que uno aborda todos los temas de la sociedad. Nos parece que son los temas los más relevantes desde las experiencias disímiles recontadas por los actores sociales. Entonces, cuarto punto, la individuación se puede hacer con muchos conceptos. Nosotros lo hicimos como el operador de las pruebas sociales, con una apuesta particular en una sociedad, porque forma parte de un conjunto, y en ese punto la racionalización moderna es muy fuerte. Cada vez más las sociedades modernas nos formatean con una fuerza impresionante de las experiencias individuales. Pero al mismo tiempo que existe ese formateo de las experiencias individuales por las pruebas estructurales, existe un trabajo de los individuos, respuestas cada vez más singulares. En breve, ¿qué hace la individuación? Describe una sociedad como un conjunto de desafíos estructurales comunes y respuestas singulares personales. El formataje racionalizador moderno es el trabajo personal de cada uno de nosotros. Permite una sociología que cada vez respete la construcción de lo común estructural y la diversidad contingente de las respuestas individuales. Quinto punto. En este trabajo que hicimos con Katia, había una vocación comparativa muy fuerte. Porque hace unos años había yo hecho una investigación similar en el caso francés, y mi deseo, en ese momento había un proyecto, quisiera hacer la misma investigación en un país de África subsahariana en los próximos años, para mostrar cómo el tema de la individuación puede aplicarse en sociedades disímiles como estrategia de investigación para describir sociedades en momentos y con realidades distintas. El trabajo con Katia se basó en Chile, donde partimos de una idea que en el fondo era particular. En América Latina, en mucho a causa del discurso hegemónico de las ciencias sociales europeas, norteamericanas, que se anexaron la imagen del individuo, está esta idea que en el norte hay individuos y en el sur no hay individuos. En el sur hay modernidad, en el norte hay modernidad y en el sur, en el norte hay mercado y Estado y democracia en el sur, ese tipo de cosas. Entonces partimos de una situación particular donde existen individuos como entes singulares, pero no hay una tradición del individualismo latinoamericano. En Chile no más o no menos que en el Perú. Y entonces buena parte del trabajo fue tratar de mostrar cómo se podía hacer una sociología empírica de la individuación en países donde no hay tradición institucionalizada del individualismo. Y entonces producimos las entrevistas, hicimos el análisis, hicimos las entrevistas, la totalidad de ellas, o bien Katia o yo, o los dos conjuntamente, hicimos el material, producimos inductivamente las pruebas. Y las pruebas que resultaron, Julio las ha descrito, no voy a regresar, son distintas a las que se dio en el caso francés, por una gran razón. Después regresaremos en la conversación seguramente, pero la gran diferencia entre el individualismo el chileno y el francés es que el individualismo francés, como el norteamericano, el alemán y el inglés, es un individualismo institucional. El término de Parsons marca la gran especificidad del occidente. Sociedades en el cual lo esencial de las instituciones están orientadas a la producción de los individuos. En las sociedades latinoamericanas, la producción de los individuos no es esencialmente de índole institucional. Los individuos se fabrican en mucho, a veces contra las instituciones, a veces fuera de ellas. Las instituciones no necesariamente, incluso por tradiciones colectivas distintas, Estado y otras cosas, no tienen la misma presión constructora de los individuos en términos normativos. Pero los individuos tienen, curiosamente, en sociedades como la chilena y en otros países de América Latina, que asumir más que en los países del norte una serie de dificultades personales. En términos de lenguaje, espero que van a entender esa disquisición fácil. En el norte los individuos son individuos porque son conminados a ser sujetos desde las instituciones. Son las instituciones que los interpelan, la frase es de Althusser, la retomó Foucault, las interpelan para que sean sujetos.
Los individuos son sujetos porque las instituciones les piden serlo. En los países del sur, los individuos son hiperactores porque tienen que colmatar las brechas de las instituciones y sus deficiencias. Los individuos son mucho más actores en el sur que en el norte, porque tienen que asumir individualmente cosas que son colectivamente realizadas, o sea, del norte. Si ustedes quieren dar una imagen clara, empíricamente fundada de lo que sucede, hay más individuos, entes singulares, en el sur que en el norte, porque en el norte tienen instituciones. La producción individual es diferente en las dos grandes sociedades y por lo tanto el análisis sociológico de diferentes maneras. Eso no quiere decir que una es la buena y la otra es mala tradición. Hay formas diferentes de traducir y de construir individuos. Una es esencialmente orientada desde las instituciones, en muchos países del norte. La otra es más el resultado de individuos que tienen de manera muchas veces solitaria, con redes familiares o vínculos colectivos, construirse en los individuos. El individuo más es el precipitado de una sociedad que el resultado de una prescripción institucional. Sexto y último punto, y llego a los 20 minutos clavados. Esto abre un programa de investigación, que es lo que más me interesa de alguna manera. Yo espero, digo, es un deseo, no sé si tendré la capacidad, el tiempo, la energía para hacerlo, hacer una investigación similar en un país de África subsahariana, en donde la individualidad se planteará de seguro de maneras muy diferentes a como se da en América Latina. Pero es evidente, para si me circunscribo al caso latinoamericano, lo hablábamos con Martín Santos hace un rato, que después de las grandes tipologías que compararon sociedades latinoamericanas en la Escuela de la Dependencia, en países del clave, burguesías nacionales, por ejemplo, no hemos tenido, me parece, grandes trabajos que permitan dar definiciones analíticas diferentes de América Latina. Tenemos historias por casos, piensen en los grandes trabajos colectivos de comparación en América Latina, se agarra un tema de escuela y cada especialista escribe sobre su país, como si las fronteras nacionales fuesen la evidencia del marco analítico pertinente. Tenemos que reinventar una sociología latinoamericana más analítica en su de comparación. Y me parece que el tema del individuo, la individuación y el individualismo es una tradición latinoamericana que puede inventarse y que puede darle el día de mañana a los estudios comparados en América Latina una capacidad de análisis comparativo fuera de los marcos nacionales. Yo tengo intuiciones por el momento en la cabeza, no sé si un día haré ese trabajo. Se puede hacer desde una sociología empírica, se puede hacer una sociología histórica. Lo importante es comprender que existen varias variantes del individualismo latinoamericano en función de tradiciones locales, nacionales o regionales. Y el otro punto, por supuesto, y me terminaré con esto, es algo que para mí se convierte cada vez más en una suerte de obsesión: el avenir de la sociología, el futuro de la sociología. Pero los más jóvenes estarán de acuerdo, y Willy Rochabón también conmigo. Es una sociología sur-sur. Es decir, cómo hacer para forjar herramientas de trabajo que permitan la comparación y la producción e imaginación teórica entre América Latina y el África subsahariana o el África del Norte, o los países asiáticos con todas sus diferencias, sin pasar por el esquema relativamente empobrecido y chico de las 4 experiencias nacionales a las cuales Julio hizo referencia: Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia. Ese espectro es el gran horizonte de la imaginación sociológica y su generación. Y de alguna manera, yo creo que porque el individuo es lo que es más en la raíz de esas experiencias, porque todas las sociedades producen individuos de procesos diferentes estructurales de individuación, y la individuación es uno de los grandes temas, no es el único, uno de los grandes temas que permitirán mañana la conversación sur-sur. Y la gran periodo de oro de la sociología, eso nunca lo olviden, estoy convencido de eso, está delante de ustedes. Cuando ustedes comparen el Perú con Indonesia, México con África del Sur, Turquía con Japón, la imaginación sociológica que eso tiene que desatar va a ser muy grande. El enemigo son los indicadores internacionales producidos por los organismos públicos internacionales. Hay que hacer una sociología imaginativa y por eso hay que impedir que roben ese futuro como generación. 20 minutos. Muchas gracias. Sí, yo tenía comentario para que Danilo elabore un poquito más sobre esta idea de que
Entonces, en el norte las instituciones están pensadas para construir individuos como se piensa desde la tradición imaginario occidental, y en el sur las instituciones, tú dijiste, no hay instituciones, pero no hay instituciones así, hay otras instituciones que producen otro tipo de, o sea, digamos, esta idea de que en el norte tenemos instituciones que producen individuos y en el sur no tenemos instituciones que producen ese tipo de individuos, sino, o sea, digamos, el sujeto de producción institucional, sujeto de derechos y deberes en el norte está pensado como el individuo del siglo XVIII, XIX. En el sur de repente es otro tipo, ¿no? Son estamentos, castas, fieles, ¿no? Que tienes la iglesia, tienes la hacienda, tienes incluso en la formación del Estado moderno tienes los que son los ciudadanos de primera y los ciudadanos de tercera o quinta categoría. Son otras instituciones que funcionan de otra manera, pero que no es que no haya instituciones, ¿no? Entonces, digamos, para que elabores un poquito tu comentario al respecto, ¿no? Hay un modelo institucional del norte que obviamente no es el del sur, ¿no? Entonces es que los individuos son más actores porque tienen que construirse más como individuos a imagen de, o sea, parece que el referente sigue siendo el individuo del siglo XVIII. Escrito un libro, David, que tiene 300 páginas para responder exactamente esa pregunta. Entonces, vamos por partes. Yo no he dicho que no hay instituciones en América Latina. He dicho que no hay prescripción institucional para que se fabriquen como sujetos, que no es lo mismo. La institución se puede entender de varias maneras. Si uno define la institución, en sentido Durkheim-Mauss, como toda manera de pensar, sentir, actuar, es tan amplio, que eso es casi sinónimo de cultura, y de muy que la Tierra no tiene mucha clareza. Si uno se circunscribe la noción de institución, en sentido más deberiano, es decir, ciertas organizaciones sociales, con fuerte legitimidad y con capacidad de traducirse en forma de programas sobre los actores, me parece que desde el punto de vista del individuo, ahora voy a tratar de un poco más precisión, no se puede decir que el individualismo latinoamericano es institucional. Hay una forma de individuos que utilizan tradiciones culturales, que utilizan organizaciones colectivas, pero que no es el producto esencial de las instituciones. Los ejemplos que tú has dado son muy bonitos. La gente que ha pensado en América Latina, de la iglesia, la hacienda, qué sé yo, lo han hecho siempre para mostrar que no había individuos, o bien por un orden tutelar, iglesia, ejército, haciendas, o bien porque en la hacienda las relaciones sociales impedían justamente la capacidad de fabricar individuos dado el orden estamental que existía. Tu pregunta es muy bonita porque en el libro ese, que no es este que comentó Julio, se llama ¿Existen individuos en el sur? Como pregunta. Es un libro que trata de reflexionar por qué no ha habido tradición individualista en América Latina. Y la primera parte del libro es tratar de mostrar cuáles han sido los relatos que han existido, a la vez desde América Latina y desde el exterior, porque además de esas cosas, las relaciones de poder existen en la producción cultural. Y en los relatos que han habido desde el sur, de los individuos en el sur, y en este caso América Latina comunica con las experiencias africanas y asiáticas, realmente común. Han habido 6 grandes maneras por las cuales se evitó abordar la especificidad del individuo en América Latina. El primer relato es el relato del otro, el gran otro. Es increíble, el descubrimiento de América produce esta cosa extraña. En todas sociedades hay el endo y el exogrupo. El endogrupo es valorizado y el exogrupo es disminuido o criticado. En el descubrimiento de América se inventa este gran otro, que es a la vez el depositario de todos los fantasmas y los miedos occidentales, y de todos los deseos y fantasías, a la vez paradisíaco y monstruoso, pero es un otro radical, que de alguna manera se negocia, todo el mundo lo sabe eso, en el debate entre Sepúlveda y Las Casas, en Valladolid, en la primera parte de primera mitad del siglo XVI, cuando tienen o no tienen almas. Y es un elemento importante porque fue la gran alteridad que se inventa. Habían bárbaros, jamás ese gran otro se construyó. Y muchos elementos de esa herencia, el gran otro, que no es un individuo, porque por naturaleza no es un individuo, se encuentran aún presentes en las tradiciones del racismo latinoamericano. Entonces, el primer relato, no somos individuos porque somos el gran otro. Eso duró varios siglos. Hoy en día a nadie se le ocurriría, me parece, por suerte, decir que no hay individuos en el sur porque son otros. Hay racismo, hay xenofobias, hay prejuicios, pero el gran otro pertenece a otra época histórica. Segundo relato al cual se negó el individuo en América Latina es el relato de las anomalías. Lo que tú dijiste muy bien, apuntando las críticas de lo que deslicé mal. La idea que no hay individuos porque no son del todo individuos.
Es la gran tesis de la modernización trunca latinoamericana. Hay movimientos sociales, pero no son verdaderos movimientos sociales, estados que no son los estados, mercados clases que no son clases, cosas clásicas, desde Germania hasta hoy, es constante en América Latina. Entonces la idea de anomalías. En América Latina, en el caso del individuo, es una tradición muy fuerte. No tuvimos una verdadera ilustración. Octavio Paz, en uno de sus libros, lanza una frase increíble: la ilustración nunca llegó a América Latina. Y como nunca llegamos a una edición crítica, tanto que individuos, no hay individuos en América Latina, porque estamos en el orden tutelar. Guillermo Nube en el Perú ha retomado de su tesis del orden tutelar tesis de este tipo. Y es interesante porque el individuo no existe porque siempre es anómalo, definido por lo que le falta, por lo que no es. Entonces fue una gran tradición que es aún muy presente en América Latina, donde siempre se razona en términos de la norma y la distancia de la norma. Tercer momento de esta discusión, que para mí es un gran progreso, es el ni-ni. En los años 70 comenzaron a aparecer autores que decían: está bien, no somos modernos, no tenemos clases, no tenemos Estado, no tenemos esto y esto, pero ¿qué somos? Tampoco somos sociedades tradicionales. Y entonces fue ese momento bonito intelectualmente del ni-ni, o sea, no somos ni modernos ni tradicionales, estamos entre dos mundos. Un texto tan interesante y original y brillante intelectualmente como el de Aníbal Quijano sobre el Cholo, los años 60 en el Perú, es eso: es casta y clase, o sea, ni casta ni clase, y a la vez casta y clase. Y tanta gente que ha dicho en América Latina hay jerarquía e igualdad, pero ni jerarquía ni igualdad, era el ni-ni, que ya es más interesante porque empieza a pensarse desde una doble negatividad lo que es el individuo en América Latina. El cuarto relato que cambia es el tema de la diferencia. Es decir, cortemos, y no digamos, lo acabas de decir en el lenguaje retomándolo, dejemos de decir que no somos como los otros, que somos diferentes. Perfecto, pero ¿qué es esa diferencia? De aquí viene, en realidad, uno analiza concretamente, son maneras de darle vuelta al mismo discurso de lo mismo. Es decir, hay otra modernidad, hecha desde las plebes urbanas, y no desde las élites. Hay otra modernidad de la copresencia barroca que nace en las haciendas, y pienso en Morandé. Hay otra modernidad u otra cultura que nace en la cultura del encuentro, dice Leopoldo Sea, en el mestizaje, dice Gilberto Freire. Breve, todas las variantes, donde lo diferente es simplemente una manera de pensar en términos positivos lo que la visión hegemónica del norte pensó en términos negativos. Y esto es lo esencial del pensamiento de la diferencia hasta hoy en día, en donde tú no piensas en la originalidad del fenómeno. Tú estás connotando positivamente lo que el modelo connotó negativamente. Aparece un quinto discurso, que es el discurso del sujeto colectivo. Esa es la otra gran respuesta, más positiva. En América Latina no tenemos individuos, porque los grandes sujetos de la historia latinoamericana son colectivos. Franz Fanon fue tal vez el primero que vio esa intuición, esa idea, y que en América Latina se retoma en los movimientos indígenas, los pueblos primeros, en ciertas formas extremas del feminismo, en ciertas formas clasistas, integristas, en donde no hay individuo porque eso forma parte de una tradición burguesa que nunca se dio en América Latina, y porque la producción de la individualidad se hace a través de grandes actores colectivos, movimientos sociales y otras cosas. Entonces aquí tampoco no podían haber individuos, y aquí la diferencia está llevada con algo positivo, donde la forma de expresión específica son las colectividades y no los individuos. Tampoco hay individuos. Lo que es interesante en estas visiones es que una gran parte de la crisis de identidades esencialistas en América Latina es que descubren que hay individuos dentro de los bloques. Hay voces de mujeres discordantes en los pueblos primeros. Hay movimientos migratorios que rompen las unidades supuestas de identidades étnicas. Existen individualidades que trabajan por la modernización cultural disímil dentro de los grupos cerrados. Resultado, hay demasiados individuos dentro de los grupos colectivos y el esquema se comienza a resquebrajar. Y una buena parte de la ideología empírica que se hace en los últimos años con esos grupos que se piensan como colectivos es que aparecen diferencias dentro de lo que se suponía todos los mismos. Y ese es el quinto relato que se abre. Y aparece el último relato, David, pero conoces mejor que yo, que es el relato de decir que somos lo mismo, que está muy de moda. Es cierto que si tomamos la modernización económica, el balance es distinto. Pero si partimos de la modernización cultural, han dicho Brunner en Chile, Monsiváis en México, García Canclini en México también, Martín Barbero en Colombia, lo que aparece es Renato Ortiz en Brasil, es que América Latina forma parte de la modernidad occidental. Niveles de alfabetización que incrementaron, consumo de bienes culturales similares y prácticas de consumo que son más o menos similares. Breve, no hay ninguna razón para que dejemos de considerar que el individuo latinoamericano es como el individuo del norte. Y cuando uno ve la expansión
de decenas de millones de clase media en América Latina, de centenares de millones de clases medias, lo que dicen emergentes del mundo, la tesis es simplemente decir que la modernidad llegó por la cultura a todas partes del mundo. De hecho, ese relato un poco largo para responder a tu pregunta con la mayor precisión posible. Curiosamente, el individuo se escapa en cada vez. Desde lo otro hasta lo mismo, no ha habido la capacidad para definir cuál es lo propio de América Latina. Me parece a mí, resultado empírico en parte de la admiración con Katia, que la especificidad es que es un individuo que utiliza organizaciones, tradiciones culturales, instituciones, insumos institucionales, si prefieres, pero que tiene que hacerse cargo de sí mismo y fabricarse a sí mismo desde unas coordenadas muy distintas a como existen en las sociedades norteamericanas o europeas, donde son las propias instituciones que prescriben la producción de la individualidad. Es en ese sentido que es imperactor. Claro que hay instituciones, y Chile es el país con mayor fuerza institucional de América Latina, como Uruguay, pero incluso en el país con la más fuerte tradición institucional, ese individualismo, nos pareció en todo caso con Katia, que no podía ser definido de las instituciones. Si un día yo logro hacer el trabajo en África subsahariana, me encantará ver en un país con mucho menos organización formal que América Latina, con un Estado menos fuerte, con influencias clánicas mucho más activas, y donde la ruptura entre lo racional y las fuerzas ocultas es mucho más tenue que las zonas urbanas norteamericanas, ¿qué tipo de individualidad se fabrica? La individuación es una pregunta histórica, y a la cual se trata de dar respuestas empíricamente construidas. Pero estamos de acuerdo con la pregunta, y perdón por haber sido tan largo. Si me expresé mal diciendo que no hay instituciones, no es el objetivo. Es decir, que las instituciones no tienen como preocupación central producir como individuos. De allí que el tema del sujeto ha sido tan ausente en la película. Las biografías, el lindo trabajo de Molo que muestra la biografía como exploración de la interioridad, son casi inexistentes en el siglo XIX en Latinoamérica. Son muy escasos cuando abundan en el mundo europeo. Entonces todo eso te hace que la construcción de los individuos se hace de otras maneras. Te lo cuento una anécdota muy tonta. Todos saben en esta sala que la gente del norte son tontos. Ustedes lo piensan profundamente. El gringo tonto que no sabe, que no entiende nada, pero les va mejor que a nosotros. Y les va mejor porque tienen instituciones. Y cuando uno tiene instituciones, uno no necesita ser muy vivo, porque las instituciones procesan problemas que en el sur, cuando hay que ser muy vivo, ustedes tienen que gestionar siempre individualmente. En el norte las respuestas son dadas por las instituciones que les resuelven problemas. En el sur hay que ser súper astuto todo el tiempo, porque las instituciones no les arreglan ningún problema. Entonces son más hiperactores, son seguramente más astutos, no se equivoquen en su juicio con la gente del norte, pero todo funciona de manera mucho más complicada, porque la vida reposa sobre energías individuales, y eso hace una construcción individual diferente. Inventar la tradición del individualismo latinoamericano es hacer eso, mostrando cada vez el rol específico que tienen las instituciones. En el caso chileno, por supuesto, lo tratamos de hacer de manera precisa con el consumo, el mercado, el Estado, las políticas públicas, que en Chile son muy importantes, más que en el Perú. Entonces, a la pregunta, yo creo que hay modelos de individuación diferentes, y en esos modelos las instituciones trabajan de manera distintas. Y que la gran característica del individualismo latinoamericano es que no puede ser plenamente concebido como siendo de índole institucional. Es más el resultado de actores que tienen que procesar desde sus energías personales desafíos estructurales. Es una hipótesis, pues los trabajos pueden discutir, pero es una tesis empírica que hemos tratado de defender con Katia. Intervención. Bueno, ante todo, bueno, por buenos días, gracias a la revista La Colmena por la invitación, y gracias por encontrarme también con soy Guillermo Rochado, y ustedes muchas gracias por la exposición. Quería, basándome en la exposición de Julio, se refirió a que el estudio se hace, él habló en el tiempo de, bueno, no entendí muy bien, creo que es en el golpe de Pinochet a Salvador Allende, en el 73, ¿no? Ese es el punto de partida. El punto de partida, ¿no es cierto? Para la condición histórica de la sociedad. Claro, pero no, o sea, se habló solamente de la dictadura, del nuevo gobierno, pero no se especificó bien exactamente, no sé, en ningún momento se mencionó Pinochet ni Allende,
Consejo de Gobierno de esos momentos del 73. O sea, la pregunta era de que si el estudio es antes, de cómo pensaba la gente antes de Allende, en el momento de Allende o después de Allende. ¿Ya? Y lo otro es de... Casualmente en la teoría del otro que usted pone, si tiene algo de relación con el problema, el peligro del otro, con la falta de conciencia que plantea Jean-Paul Sartre, si tiene relación con el miedo del otro. Nada más, muchas gracias. Bueno, Dani, no nos conocemos, soy Martín Benavides. Quiero agradecerte personalmente haber aceptado ser miembro del comité editorial. Un honor, un honor. Yo tengo una pregunta similar a la de David, pero la quiero formular de manera distinta, ¿no? ¿Cómo crees tú que afectarían tus entradas metodológicas o tus propias ideas narrativas sobre los procesos de individuación, las crisis y las migraciones? Y lo digo a partir de un ejemplo, ¿no? Tú has hablado de esta diferencia sur-norte, ¿no? Y yo encuentro que el norte, digamos, que ya es bien difícil decir algo norte, ¿no?, está cambiando muy fuertemente, incluso a nivel de las pruebas o las propias instituciones, por las crisis, ¿no? A un ritmo similar al que cambiamos nosotros, ¿no? Nosotros en el sur, ¿no?, en los 80, 90. Y eso está, por lo que he podido observar de manera limitada, no soy un experto en el tema, está generando hiperactores europeos. Por otra parte, también encontramos que estas sociedades del norte cada vez están más integradas por personas que no vienen, digamos, en sus no tienen antepasados norteños, no quiere decir chiclayanos en este caso. Yo soy antepasado chiclayano. Sino más bien están llenos de latinoamericanos, africanos, asiáticos, ¿no? Eso ocurre en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Cambian, digamos, las composiciones, por ejemplo, de los equipos nacionales, ¿no? Es una manera en ver cómo, ¿no? Y los pensadores más conservadores dicen eso no es lo que representan nuestros países, ¿no? Entonces, y por otra parte, aquí en el sur estamos cada vez más recibiendo amistosamente gente que no le está yendo bien ni en el norte ni en otras partes del sur. Entonces eso está generando una dinámica muy compleja. Entonces me parece bien interesante tu llamado generacional, ¿no?, a esta idea del sur-sur, ¿no? Y además la comparto también, ya no soy parte de esa generación que lo hará, pero me parece muy interesante. Pero en este proceso tan cambiante, ¿no?, ¿qué significa sur-sur? Y por otra parte, ¿qué digamos, retos plantean esta mirada dinámica a miradas metodológicas que más bien me parecen que son más estáticas, entre comillas, ¿no? En el sentido que tú vas, entrevistas, recoges, probablemente tienes una mirada perspectiva, no lo dudo, pero no dejan de ser miradas de visitas, ¿no?, de contemporaneidades bastante bien definidas, ¿no? Y no son tanto, por ejemplo, miradas de largo plazo, longitudinales, ¿no?, que podrían capturar de mejor manera estas dinámicas cambiantes. Un par de preguntas. Una tiene que ver con el alcance analítico de la noción de prueba. Me parece que tú has escrito sobre el punto, pero quisiera un par de precisiones, ¿no? Cómo identificar las pruebas, cómo no saber que uno está inventándose pruebas, más allá de saber que se trata de pruebas estructurales, ¿no?, institucionales, pero igual, ¿no? Entonces, en términos de método y análisis, la metodología empleada es una cuestión más analítica, metodológica.
La segunda, tengo mucho interés en si pudieras desarrollar un poquito más la noción de inconsistencia posicional que Julio esbozó. Algo decía Julio sobre no saber dónde me encuentro, pero todavía me sigue pareciendo poco clara la noción. ¿En qué se diferenciaría de la clásica noción de la sociología clásica de la estratificación de inconsistencia de estatus, por ejemplo? Y bueno, sería interesante ver hasta cuál es el alcance de esta noción para, por ejemplo, comparar con los trabajos que hacemos en el Perú, ¿no? Vemos, Martín hace ese tipo de trabajos de sociología de las ocupaciones, en donde uno, el analista, clasifica al actor, ¿no? Tú eres un peón agrícola y bueno, vas a caer en algún lugar de la clasificación. Y entonces hay cierta claridad sobre las cosas, pero lo que parece que a lo que apunta tu noción es que más bien el actor no tiene claro realmente dónde está, y entonces uno podría plantearse un tipo de pregunta comparativa, un estudio como el que tú haces con esa noción, con estudios de sociología en base a la noción de ocupación, ¿no? Y entonces ver si en esa tensión podemos encontrar algo nuevo, ¿no? Y lo último sería si pudieras decirnos algo sobre las diferencias en el uso y en el sentido del tiempo, que es una de las pruebas que se identificaron en diferentes sectores sociales de la sociedad chilena, es decir, cómo difiere no solo lo que se hace, sino qué sentido se le da. ¿En qué medida sigues tomando el Estado-Nación o el país como unidad? ¿Qué pasa con las diferencias al interior? Voy a retomar la noción de dualismo de los años 60. ¿Por qué no pensar que uno puede encontrar dos tramas socioinstitucionales, dos o más, o matrices, y tener distintas producciones de individuos según regiones, espacios, estratos, etc.? Yo quería primero valorar el contenido de la propuesta y llegamos a la conclusión de que el principal aporte que puede ser ahora, o el sacudón, puede haber sido de argumentar a favor de la idea de que somos varias sociedades y por ende varios individuos producidos por cada una de estas. En mi experiencia personal y sin querer proyectar mi trauma académico por el paso por la facultad, sentía que luego de los textos de teoría 1, que eran por lo general textos del norte, uno llegaba a la conclusión de que tenía que ver su realidad inmediata usando esas características, ¿no? Entonces, ¿dónde está tal concepto en esta realidad? Y así pasaban los ciclos hasta que uno ya se independizaba un poco de esto y se da cuenta que, bueno, hay un trabajo muy grande que hacer para articular lo que uno puede leer con lo que uno va a ver. En ese sentido, si tú ya sustentas de que hay muchas sociedades y cada una genera su propia individuación de un individuo muy particular, cultural, histórica, geográficamente conformado, me parece una cosa muy valiosa. Y eventualmente, ese tema de las discusiones de teoría 1 me parece, porque yo lo vi como una cosa muy problemática, la verdad, el creer o tener esa ilusión o fantasía de que somos una sola sociedad y un solo individuo, ¿no? Entonces toda teoría de cualquier país del norte acaba de tal cual. Y mi segundo punto era ya respecto a cómo desde la sociología del individuo se puede hablar, claro, no es una postura que busca ser novedosa, se plantea una propia, como dices tú, bueno, digamos una propia alegoría, en esta segunda etapa de alegorías, porque como he dicho, las primeras formas de estructura, clase, tuvieron crisis y ahora se ven las alegorías como redes o sistemas, ¿no? Entonces, esa sociología del individuo propone una nueva entrada que es a partir de la experiencia personal de las personas, ¿no? Entonces, yo recuerdo un texto de teoría 4 con el profesor Plaza de un autor llamado Elías. Yo leí muy poco, la verdad, pero leí todo, o sea, ahí en un texto que leímos se hablaba de algo llamado sociogénesis y psicogénesis. Entonces era un proceso más o menos dialéctico, se puede decir, en el que los individuos por acciones a veces deliberadas o espontáneas van generando, conformando las instituciones en diferentes grados de conformación o precariedad, en fin, ¿no? En diferentes lugares del país, del mundo, perdón. Pero al mismo tiempo, esas instituciones socialmente construidas iban modelando a los individuos. Entonces, quizás, ya que no lo has mencionado, sería bueno que veas o repases el concepto de psicogénesis, porque lo que tú llamas individuación me parece que es algo muy similar a lo que se ha escrito en el texto de Elías. Y finalmente, eran más cosas pequeñas, pero creo que se pueden agrupar en la idea de que sí es una tarea muy muy importante conceptualizar qué tipo de individuos somos. Y claro, y me parece muy interesante lo que dice estos relatos que hay buscando justificar por qué no somos individuos tal cual lo podemos leer en un texto del norte.
incluso dentro de este país, porque igual somos muy diversos, entonces uno puede leer algo o creer desde Lima que el peruano promedio es tal, pero viajas a Cusco y estás en la terminal de buses y ves tanta gente que actúa y tal, y tú los ves ahí, ¿no? Pero ves que son muy diferentes y que han sido individualizados de otra manera. Entonces, me parece una gran tarea realmente, como una agenda de investigación que uno se aviente e intente describir cómo son. Bueno, para responder las respuestas de Samuel, el punto de partida es justamente este golpe de estado de Pinochet Allende. Esto tiene otras consecuencias, como por ejemplo fragmentar a Chile en dos. Se habla de dos Chiles, en primer lugar, en el texto. Creo que, no, estoy seguro de que el libro empieza con eso porque es la condición histórico-contextual más fuerte. Es, digamos, la vergüenza bautismal, como dice en el texto de la sociedad chilena, el 73. Eso es uno. Y no te pediría reformularlo de Jean-Paul Sartre porque no lo entendí muy bien, pero, o sea, creo haberlo entendido, pero tal vez si la reformulas de nuevo podría darte una respuesta a esa pregunta, ¿no? Esa inquietud que tienes. No solamente rápido, por el tiempo, Sartre dice que el hombre es inconsciente, le entra un proceso de náusea, de depresión, cuando no entiende, cuando no tiene conciencia de lo que está pasando. Entonces, uno de esas causas es lo llama el otro. Entonces, cuando el hombre dice que cuando el hombre tuvo conciencia, entonces supera ese problema de depresión, de náusea. Yo preguntaba si la teoría que menciona del otro tiene relación con lo de Sartre. Ya. Bueno, personalmente estoy de acuerdo con que este sentimiento de incertidumbre, de náusea, sí genera irritaciones relacionales, genera un montón de tensión y incertidumbre. Pero también dándole la vuelta un poco a Sartre, que esta formulación del infierno son los otros, lo que él nos dice es que el paraíso también pueden ser los otros. Entonces, es una noción que no hay que tomarla como digamos, como algo que está dicho, como una realidad expresa, sino que tal vez siendo un poco más lúdicos podemos reformular a Sartre de diferentes maneras. Eso sería un poco la pregunta, espero que esté clara. Luego voy a responder brevemente una pregunta de Martín sobre la inconsciencia posicional. No es tanto la sensación de no sé dónde me encuentro, de Martín Santos. Sé dónde me encuentro y defiendo mi posición social, pero lo que subyace a eso es el miedo y la incertidumbre a poder perder esa posición social. La posición social se defiende bastante, al menos en Chile, y supongo que también acá. Entonces, más o menos para matizar, luego Danilo ya va a entrar a tus preguntas, pero de hecho por el tiempo y por correr y por estar nervioso, tal vez dije que no sé dónde me encuentro. En verdad, la sociedad y los entrevistados chilenos saben perfectamente dónde se encuentran y saben dónde quieren estar. Pero esta sensación de inconsistencia posicional se refiere mucho más que a eso, se refiere a la porosidad del lugar donde te encuentras, a la instabilidad que puede suceder luego. Y respondiendo a la pregunta de Tomás brevemente, porque luego Danilo ya va a ahondar un poco, lo que hemos leído, no necesariamente tiene que ser aplicado a sí mismo, o sea, como recetas o moldes o conceptos que tienen que ser aplicados a la realidad social, sino que tienen que ser también transformados, matizados un poco, incluso tal vez no aceptados, porque no se puede aceptar algo sin una crítica previa. Ese es el comentario que tendría a lo tuyo, y lo que sí me pareció interesante fue la pregunta a Danilo mucho más concreta sobre la psicogénesis y la sociogénesis en Elías, ¿no? Pero eso es más o menos lo que yo he respondido. Ahora le toca a Danilo como que ya cerrar, ¿no? Muchas gracias. Había muchas preguntas, no voy a responder a todo porque tenemos pocos minutos. Puedes dar de agruparlas en 4 grandes respuestas. Comienzo por la primera.
pero realmente no ser injusto con ninguna de las preguntas. Sí, Martín, la inmigración es importante. Yo tengo en este momento estudiantes de tesis que están haciendo estudios sobre la individuación al usar procesos de inmigración. Entonces, sea transfronterizo, sea inmigrante de diferentes direcciones, norte, sur, 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 norte, pero ese tipo de cosas. Eso existe, es un problema particular. Si uno mira las cifras, porque la inmigración hay toda una especie de fantasmas colectivos rápidamente. Los países que más reciben inmigración no son los países del norte, son los países del sur, por refugiados políticos de diferentes naturalezas. El año pasado, no vi la cifra en el 2011, pero en el 2010, el país que más refugiados en el mundo recibió inmigrantes fue Irán. Sorprendente, pero es así. Y entre la cifra de inmigración mundial, la gente piensa que son muchos, está difícil saberlo porque la inmigración clandestina, los indocumentados, es entre 3 y 4%. Pero lo importante, yo no lo minimizo, no es tampoco en las proporciones que se lo creen. Y lo que sí me parece que es importante, y ahí regreso a la pregunta de Guillermo, es que la experiencia de los individuos ha sido fuertemente nacionalizada en el siglo XIX y yo creo que sigue siendo. Me explico. Si yo analizo los mercados, la economía, yo no puedo no ser sensible a los grandes cambios que la globalización y los mercados imponen. Si yo me intereso en los modos, y esta vez respondo empíricamente, ¿ya?, de cómo se fabrican los individuos, el espacio nacional sigue siendo determinante. Los chilenos son chilenos. Perdón, no son argentinos, no son peruanos y no son bolivianos. Son chilenos. Que haya una gran diversidad interna en Chile, por supuesto, Guillermo. Teníamos escasos recursos, muy pocos. 2 personas, yo viviendo a cierta distancia, viajando durante 5 años, 4 veces al año, como podía. Entonces hicimos el diseño de la investigación solamente en zonas urbanas, claramente dicho en el libro, de 30 y 60 años, sectores populares, clases medias altas, y para controlar el efecto del Gran Santiago, hicimos entrevistas de control en Concepción y en Valparaíso. Pero entonces es evidente que si los sociólogos chilenos se interesan, mañana van a aparecer variantes nacionales de este modo de individuación. Es que las pruebas que hemos inductivamente construido permanecerán o no, ojalá todo sea criticado. Es el buen destino del trabajo de sociología. Lo importante es simplemente defender a esta altura que por qué mantener la frontera nacional, porque tanto en el caso francés como en el caso chileno, la producción de los individuos sigue siendo muy marcada por la impronta nacional. Y eso yo sí creo que se puede casi defender como resultado empírico de investigación, a otras personas demostrar que no son ciertas y que existe, qué sé yo, en el sur de América Latina, entre la Patagonia argentina y el sur chileno, un tipo de sociabilidad o de individuación común distinta a otras zonas. Algunos podrán mostrar que hay un modo de individuación andino que atraviesa las fronteras nacionales. El trabajo empírico tiene que responder, yo no tengo ninguna capacidad para decir algo por el contrario. El trabajo en Chile tiene esas limitaciones, lo que quedó fuera de la investigación, como dijo Julio hace un momento. Segunda pregunta sobre Sartre y Elías. La individuación, la manera como se fabrican los individuos, puede estudiar de muchas maneras. Y a mí me gustó mucho la pregunta de Sartre, porque lo que he tratado de contar del trabajo que hicimos con Katia y otras cosas anteriores es muy, entre comillas, existencialista. La noción de prueba, desafío, tiene 2 tradiciones intelectuales. Una es la pragmatista, americana, en donde la prueba remite esencialmente a una filosofía de las ciencias basada en el laboratorio y la experimentación, que es la manera como esta noción es retomada hoy en día en sociología francesa. Y la otra tradición es existencialista, de Kierkegaard, Dostoyevsky, Kafka, Heidegger, por supuesto, con el Dasein, Sartre y compañía, en donde lo que dicen los existencialistas es que el individuo está confrontado a ciertas pruebas existenciales transhistóricas: el amor, la muerte, el destino, el azar y todo ese tipo de cosas. Lo que hace la sociología de la individuación con la noción de pruebas, tratamos de hacer, es mostrar que las pruebas son socio-históricas y profundamente variables en el tiempo y en el espacio. Es una historización de esa pregunta existencialista. Y por lo tanto aparece que el problema del otro, dimensión antropológica indispensable, inevitable de toda vida humana, toma formas diferentes. En el conflicto de las conciencias irremediables, en el caso de Sartre, toma formas históricas muy específicas bajo la imagen de las irritaciones racionales en el caso de la sociedad chilena. Para poner la pregunta muy simple, la individuación por las pruebas es una lectura histórica de la sociología existencial sartreana.
En cuanto a Elías, sí, Elías es una propuesta, por supuesto, de la individuación, hecha a través de la sociogénesis y psicogénesis, más simple, el monopolio del poder por el Estado y cómo la gente utiliza los utensilios en la mesa cuando come. Y eso es Elías, mostrando cómo el monopolio y la violencia produce la pacificación de las relaciones sociales. Una lectura que mezcla Weber con Freud. Una lectura posible de la individuación. Desde una historia occidental de 8 siglos, en donde Elías, en el año 39, cuando publica el libro, exiliado ya en Inglaterra, da una visión extremadamente evolutiva de la historia, en donde Elías es la evolución occidental con 40 grados de fiebres. El proceso es bárbaros en todos lados, un proceso histórico de la Edad Media de Europa que conduce al proceso de civilización que culmina, entre comillas y tatillas, en Elías del año 39. Los trabajos historiadores han mostrado la fuerza y los límites del modelo de Elías. Han mostrado, por ejemplo, que, ya que hablamos de la mesa, los baños aparecen en China antes que en Occidente. En el mundo romano son frecuentes, aparecen en la Edad Media por las pestes, y recién se generalizan en el final del siglo XIX en Europa. Que el papel higiénico utilizan en China hace 2000 años y solamente hace menos de un centenar de años en Europa. Los perfumes y qué sé yo, en breve, hay una descripción histórica que es diferente. Y ya que hablas de Elías, los chinos han mostrado que no hay correlación entre el no uso de las espadas para comer a la mesa y el monopolio de violencia pública, que los dos son distintos en el caso chino. Primero hubo la pacificación de las costumbres y después la composición del monopolio del poder público. La tesis se invierte. Los españoles han mostrado, un lindo trabajo de Elías aplicado en España, que las artes del cortesano son muy diferentes de la revolución española, con Gracián y compañía, que la hubieron en el caso francés, alemán o inglés que estudió Elías. Y cuando Manarelli aplica de alguna manera Elías en la lección peruana, uno puede plantearse si todos los elementos históricos que suponen la adaptación de Elías han sido controlados. Pero responder a la pregunta, sí, la individuación tal como el estudio de Elías es una de las maneras posibles de estudiar la manera como se fabrican los individuos. Las pruebas es otra. Y existe una enorme variedad de otros modelos clásicos que podrían haber sido utilizados. La tercera pregunta es la investigación. Martín, ¿cómo estar seguro que no se inventan las pruebas? Estamos convencidos que las inventamos, que son inductivamente determinadas, pero yo te hago la pregunta de otra manera. Lo que a mí me importa en la sociología es que hay tanta disquisición metodológica sobre cómo se construye el objeto. Los sociólogos toman con una escasa imaginación el perímetro de sus objetos sociológicos a partir de objetos organizacionales sociales. El Estado, la escuela, el mercado. Eso no son objetos definidos por los sociólogos. Son formas instituidas que se convierten en el perímetro de nuestros objetos. Me parece a mí que la primera gran decisión analítica es cortar de otra manera los objetos sociológicos. Y las pruebas es eso. En las pruebas aparece una cartografía de la sociedad que a veces coincide con perímetros institucionales y a veces en absoluto. Y por lo tanto te da una libertad en la fabricación de tu problemática desde referencias individuales. En la experiencia de los individuos, la pareja, en el caso chileno, yo no sé si sería igual en el caso peruano o no, en el caso chileno es una preocupación fundamental. No reenvía a ningún perímetro institucional de una teoría de sistemas, pero es facultad absolutamente decisiva. Entonces, ¿qué es la prueba en su libertad de construcción? Es desde experiencias personales tratar de construir, y ahí sí es el arte de la construcción inductiva, cuáles son los principales desafíos posibles. Y te da una descripción de una sociedad que es diferente. Al fin de cuentas, las versiones más modernas o la más reciente, la teoría de sistemas, post-Luhmann, o el análisis de redes, insisten en eso. Se puede cortar la geografía social con una mayor libertad. Las pruebas participan de este movimiento de reflexión sociológica que libera el objeto sociológico de los objetos sociales instituidos. Entonces, ¿cómo saber si no las inventamos? Las inventamos con un control metodológico. Y la prueba está dada con el material empírico que ha sido producido. Pero es un proceso inductivo. Y en ese sentido, las pruebas en Chile no sabíamos cuáles iban a ser, como no sabía cuáles iban a ser en Francia. Es el material que lentamente, en el va y viene entre el análisis y la reflexión, va decantando las pruebas. Esas pruebas en Chile no son todas, pero estamos convencidos, Katy y yo, que son lo suficientemente significativos como poderte dar una imagen del tipo de individuación que opera desde Chile. A otros de hacer el mismo trabajo empírico y dar contrarrespuestas diferentes. Y en cuanto a lo de la inconsciencia posicional y el tiempo, porque si no va a ser muy largo. La inconsciencia posicional, curiosamente, como de las cosas, el norte y el sur, yo conozco un colega suizo, que está tratando de aplicar esta noción a Suiza. O sea,
Suiza, o sea, ustedes saben lo que es Suiza, creo que peor puede ser Luxemburgo, pero estamos jugando en la... Bueno, poco importa. ¿Qué es la noción de inconsciencia posicional? La idea es que en Chile, como en el Perú, yo podría decir, todo el mundo sabe, en Chile más que en el Perú, porque es una sociedad profundamente dividida en grupos sociales, en dónde están las personas. Y hay una gran diferencia entre clases medias y altas y sectores populares, muy fuerte en el caso de Chile. Aun cuando en los estudios estadísticos de autoposicional, entre 60 y 80% de chilenos se dicen de clase media. Pero igual por razones fenotípicas, razones de barrio, razones de colegio, relaciones sociales, la gente se ubica muy fácilmente. Incluso yo diría fenotípicamente más fácil en Chile que en el caso Perú, que ha habido mucho más movilidad en las posiciones sociales. Entonces la gente sabe dónde están posicionadas. Pero lo que nos interesó llamar con esta noción de inconsciencia posicional es que cualquiera que sea la posición social que alguien ocupa, salvo seguramente la élite chilena, que tiene una increíble capacidad de reproducción en el tiempo, nadie está seguro de su posición, no en términos de su posición estamental, de la solidez de su posición. Y esa es una experiencia común, insisto, a todas las clases sociales. Por supuesto, es más activa que los más precarios, pero todo el mundo comparte este sentimiento de inconsistencia posicional. No quiere decir que yo no sé dónde estoy, no quiere decir que tenga incongruencia de estatus, quiere decir que lo esencial de mi trabajo personal es apuntalar mi propia posición porque siempre la veo al límite de la fragilidad. Y esto es lo que es común a, insisto, 95% de chilenos en el trabajo de la posición social. ¿Por qué? Porque tienen el temor que esa posición social siempre está vulnerable al cambio. Por razones económicas, por supuesto. Desde el despido, la bancarrota, el sobreendeudamiento, y paso a otros ejemplos que todo el mundo tiene en mente. Gran ansiedad económica en las clases medias chilenas, donde el sobreendeudamiento es un problema crónico en los últimos 15 años. Porque ha habido un cambio político. Y los dos chilenos se quedó traumatizada con la experiencia del golpe de Estado contra Salvador Allende. Pero también de la experiencia de la Unidad Popular antes. Y por lo tanto está la memoria en las clases medias y en los sectores populares que el cambio político puede transformar en profundidad la posición social. Eso tiene más que recuerdos o posibilidades en el Perú, donde en muchos países, cualquiera que sea las crisis en el norte, el cambio de gobiernos no incide o incide marginalmente en la vida de las personas. En Chile el sentimiento es que un cambio de gobierno, incluso de manera fantasmática, puede producir derrumbes posicionales. La ansiedad no estatutaria, posicional es mucho más fuerte. Existen fenómenos urbanos en las clases populares, más que en las clases medias, donde el entorno urbano puede constantemente transformarse con una gran rapidez, afectando en profundidad tu propia posición social, mucho mayor que los mercados del norte, donde el mercado inmobiliario protege con muros invisibles pero muy activos a las capas medias y medias altas. Y existen los accidentes de la vida, en donde a pesar que existan políticas sociales y un seguro social o unas prestaciones en el caso chileno, todo el mundo sabe que un auto que se revienta, una enfermedad que hay que pagar, un problema de familia y es la caída de los abismos. La inconsistencia posicional quiere decir eso. El sentimiento que desde las capas muy populares hasta las capas medias altas, la posición que yo ocupo, que yo sé dónde estoy en la jerarquía social, es porosa e inconsistente. Entonces eso es lo que es común, una vez más insisto, eso no quiere decir que no hay diferencia de clases. En Chile, por favor, son más que manifiestas y fuertes. Quiere decir que hay una experiencia común de la posición social, cualquiera que sea las posiciones sociales de uno y otro. Y eso le da una comunidad al país. En cuanto al tiempo, termino muy rápido de decírtelo. Chile es el país que más horas de trabajo al año tiene en el mundo. Te lo digo de manera exacta. Hace unos años era el segundo, en el 2010, cuando terminaron de hacer el ingeniero, era el tercero. O sea, los chilenos trabajan un montón. O sea, el tercer país con más horas de trabajo en el mundo. Cuando ustedes piensan que tiene una tasa de actividad femenina mucho más baja que la peruana, por ejemplo, trabajan un montón los chilenos, con bajísima productividad. Es el gran problema de la economía chilena. Trabajan muchas horas con baja productividad. Entonces pasan mucho tiempo en el lugar de trabajo. La lógica de la presencia, le hemos llamado con Katia a eso. Están siempre en el lugar de trabajo. Es increíble, pasan pero una cantidad increíble de horas. Yo sé que ustedes en la universidad, algunos de ustedes tienen el privilegio de no venir todos los días a la universidad físicamente. Los colegas chilenos entran a la universidad a las 8 y salen a las 8 de la noche o a veces 9. Están todo el tiempo en la oficina. O sea, hace una práctica de trabajo muy fuerte en Chile. Lo cual hace que el tiempo que está en el trabajo hace que esa sociedad tenga un problema de desequilibrios temporales particulares. Porque el tiempo normativamente, yo voy en el sentido de las decisiones que David me preguntaba, más legítimo en Chile es el tiempo de la familia. O sea, muy familiarista. Entonces lo importante es el tiempo con la familia.
En la práctica, el tiempo normativamente mejor valorado de la familia se sacrifica frente al trabajo. Lo que queda para el tiempo de vida asociativa, amistad y otra es exiguo. No se pueden imaginar las cifras estadísticas, la ausencia de amigos en Chile. Es increíblemente solipsista, pero es dramática la cifra de relacionales en Chile. Y el tiempo que queda para la vida personal es más que exiguo porque no es legítimo. Todo lo que nos interesó estudiar en términos de temporalidades son los desequilibrios temporales que afectan a los chilenos. Y aquí hay una cosa muy interesante. En otras partes del mundo se han producido políticas sociales para ayudar a las personas a conciliar el tiempo del trabajo y el tiempo familiar. En Chile son muy escasas o muy marginales. Una vez más, son los individuos que tienen ellos mismos que organizar el tiempo de trabajo, tiempo de familias, amistades y tiempo personal. ¿Y cuál es la gran variable de ajuste temporal en Chile? Que en el Perú es igual en las capas medias altas, ni en las compañeras de ustedes, es la empleada doméstica. Es las mujeres de clases medias que utilizan a la nana, la empleada doméstica en el caso peruano, y que se convierte en la variable de ajuste temporal que permite a las mujeres de clase media alta pagarse un tiempo libre de tiempo personal. Esto demuestra cómo esa sociedad se fabrica desde insumos personales y no desde políticas públicas organizadas en instituciones. En todo caso, el libro lo que intenta hacer además, porque lo termino allí, es hacer una sociología que todo el mundo pueda leer. Hemos hecho mucho esfuerzo de escritura con Katia para que los problemas más estructurales, que sea el mercado, el consumo, el trabajo, la pareja, qué sé yo, haya sido escrito de manera tal que alguien con un nivel educativo suficiente y con una buena voluntad puede leer el libro y comprenderse a sí mismo con las herramientas de la sociología. Es una sociología para los individuos.